Hoy cumplo 53 años. Y como cada año, al soplar las velas de mi pastel, siento un nudo amargo en la garganta. No es por la nostalgia de la juventud perdida, sino por el recuerdo de aquel cumpleaños de hace 30 años, el día en que el regalo que recibí fue la traición. ¿Cómo olvidar la mirada de quien me llamaba hija, la misma que en silencio tramaba hacerme daño? Hoy quiero contártelo porque hay dolores que, por mucho tiempo que se oculten, tarde o temprano necesitan ser liberados. Tenía apenas 23 años cuando todo ocurrió. A veces todavía me pregunto cómo logré sobrevivir a aquel día. ¿Cómo no? Perdí la cabeza ni el alma. Porque cuando una descubre que la mujer que te miraba a los ojos durante las comidas familiares estaba, en silencio, planeando tu muerte, algo dentro de ti se rompe para siempre. Ese día era mi cumpleaños, un domingo cálido, de esos en los que desde temprano el aire huele a carne asada, a tortillas recién hechas, y la música de Vicente Fernández sale de algún radio viejito en la ventana del vecino. Vivíamos en 1800, un pueblito cerca de Guadalajara, de esos donde todos se conocen y los chismes corren más rápido que el viento. Mi esposo, Damián, había organizado una carne asada en casa de su mamá. Doña Graciela, Damián estaba en la gloria, charlaba con todo el mundo, ponía canciones, se sentía el amo del universo. Yo trataba de pasarla bien, no por mí, sino por él. No quería arruinarle el momento con mis presentimientos, pero algo dentro de mi pecho gritaba que esa tarde no acabaría bien. Graciela no dejaba de ofrecerme cosas. «Ándale, hija, pruébate esta agüita de horchata que preparé con mucho cariño para ti. ¿Ya comiste? Te guardé un pedacito de costilla, te va a encantar. ¿Qué tal un traguito de tequila? Para celebrar tu juventud». Y yo, con un nudo en el estómago, apenas lograba sonreír y decía que luego, que estaba llena, pero ella insistía, 1, 2, 3 veces, y algo dentro de mí no cuadraba. No era normal en ella, nunca era tan atenta. Ese afecto repentino olía más a trampa que a amor, hasta que la vi. Estaba ayudando a una tía de Damián a repartir los platos cerca del asador cuando, de reojo, la caché acercándose a la mesa de las bebidas. Miró a su alrededor creyendo que nadie la veía, pero yo sí. Sacó un sobrecito blanco de su delantal como quien saca un dulce. Lo abrió con cuidado y vació el contenido en un vaso que ya tenía listo. Revolvió todo con un popote y lo dejó justo en el sitio donde yo solía sentarme. Sentí que el alma se me congelaba. No lo podía creer. No quería creerlo, pero mis ojos no mentían. Ese vaso era para mí. Esa sonrisa amable era una máscara. Esa mujer quería matarme. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Todo se hizo lento. La música seguía, la gente reía, y yo solo pensaba, ¿qué hago ahora? Respiré profundo. Caminé hacia la mesa como si nada. Agarré el vaso envenenado y lo cambié de lugar, dejándolo justo donde ella ponía el suyo. No sé de dónde saqué el valor, pero lo hice. Volví al lado de Damián e intenté seguir actuando. Normal, nadie sospechaba nada. Solo yo sabía que el desastre estaba por estallar. 10 minutos más tarde, mientras todos celebraban al rey y brindaban a gritos, Graciela cayó de repente al piso, como si alguien le hubiera apagado el switch. De un instante a otro, su cuerpo se desplomó frente a todos. Se oyeron gritos. La gente corrió hacia ella. Damián se tiró de rodillas desesperado. Yo me subí a la mesa. No me pregunten por qué. Solo sé que ya no podía callarme más. Grité con todo mi ser. Esa víbora de mi suegra quiso envenenarme. Esa mujer es un monstruo. Y entonces, el silencio. Todos me miraban como si estuviera loca. Algunos no sabían si reír o llorar. Damián estaba perdido. Y Graciela. Graciela apenas podía respirar. Ese instante marcó el punto en que mi vida cambió para siempre. La ambulancia tardó como 20 minutos en llegar, pero para mí fue una eternidad.
Doña Graciela seguía tirada en el piso, pálida como la cal. Los ojos en blanco, gente amontonada, todos gritando cosas al mismo tiempo, unos echándole aire con sombreros, otros preguntando qué había comido o bebido. Nadie sabía qué hacer. Y yo, de pie, con el corazón tembloroso, las manos heladas y la garganta cerrada. Sabía exactamente qué había pasado, pero nadie quería oírme. Damián me miraba como si no me conociera. «¿Qué dijiste, Alondra?», me preguntó con la voz hecha pedazos. «Lo que escuchaste. Tu madre intentó envenenarme. Yo vi cómo echaba un polvo blanco en mi vaso». Él negó con la cabeza, desconcertado. «Estás loca. Estás diciendo disparates. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué me odia, Damián? Siempre me ha despreciado. Tú simplemente nunca quisiste aceptarlo». Mi voz no estaba teñida de enojo. Era puro dolor. Un dolor tan brutal que hasta respirar me dolía. Jamás quise destrozar la imagen de su madre. Pero esa mujer casi me mata. ¿Qué opción me quedaba si no era decir la verdad? La ambulancia llegó iluminando todo y se la llevaron todavía con pulso. Nadie sabía si viviría. En medio del caos. Nadie me frenó. Nadie me preguntó nada más. Me quedé ahí, sola, mientras todos corrían detrás de la camilla. Damián ni siquiera volteó a verme cuando subió a la ambulancia. Me quedé sentada en una banca afuera, con la comida ya fría en la mesa y la música aún sonando de fondo, como si el mundo exterior ignorara lo que acababa de suceder. Y yo ahí, como piedra, viendo cómo mi vida se derrumbaba. Esa noche dormí sola en la casa que compartíamos. Damián no volvió. Me llamó hasta la mañana siguiente. «Sigue viva», me dijo sin mostrar emoción, «pero está muy mal. Le hicieron un lavado de estómago. Creen que alguien puso algo en su bebida. No saben qué». «Exactamente, te dije». Silencio. «Alondra, ¿estás segura de lo que viste?». Sentí el nudo subirme a la garganta. «Damián, lo vi. Con mis propios ojos. ¿De verdad piensas que inventaría algo así? ¿Crees que me pararía sobre una mesa a gritar como loca si no fuera cierto?». Él suspiró. «No sé qué pensar. Es mi madre. Es tu palabra contra la de alguien inconsciente. ¿No ves la gravedad de esto? Grave habría sido que yo muriera, Damián». Colgó. Y me sentí más sola que nunca. Pasaron 3 días sin que él regresara. Me llamaba de vez en cuando preguntando si seguía ahí, pero sin querer hablar demasiado. Su familia me mandó mensajes llenos de odio. Una de sus tías me llamó bruja, otra me dijo que Dios me iba a castigar por mentir. Nadie creía que Graciela pudiera ser capaz de algo así. Nadie, excepto yo y tal vez, muy dentro, Damián. Al 4.º día, él volvió a casa. Llegó con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. Los doctores dicen que el veneno era leve, pero dejó daños. Mi mamá no puede hablar bien. Tiene un lado de la cara paralizado. No puede caminar sin ayuda. Yo bajé la mirada. Me dolía, claro que sí. No quería que muriera. Solo quería salvarme. Lo siento, Damián, pero me defendí. Era mi vida o la suya. Él se sentó en el borde de la cama, sin atreverse a mirarme. No sé cómo vamos a seguir después de esto. Yo tampoco. Nos envolvió un silencio denso. No era un silencio de dudas, era un abismo. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero en camas separadas. Algo se había roto, algo que tal vez nunca sanaría. Una semana después, Damián me llevó al hospital. Dijo que su madre quería verme. Dudé, claro. ¿Verme? Después de tratar de matarme, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar esa herida. Cuando entré en la habitación, la vi sentada, tapada hasta las piernas y la cara torcida por la parálisis, pero sus ojos, esos ojos seguían igual, oscuros, llenos de furia. No podía decir ni una sola palabra.
Solo se quedó mirándome. Yo la observé de vuelta. No entiendo por qué me odias tanto, Graciela. Nunca te hice daño. Solo amé a tu hijo. ¿Y tú qué hiciste? Me destruiste. Ella intentó moverse. Trató de hablar. No pudo. Una lágrima resbaló por su mejilla. Pero no supe si era por arrepentimiento o por coraje. O quizás por las dos cosas. Me acerqué y coloqué sobre la mesa el rosario que llevaba guardado en mi bolsa. Reza. No por mí, por ti. Porque vas a tener que cargar con esto toda tu vida. Me fui sin voltear atrás. Esa noche Damián me abrazó por primera vez desde todo lo ocurrido. Lloró. Me dijo que no sabía qué hacer, que estaba dividido entre el amor que sentía por su madre y el amor que sentía por mí, que todo lo que alguna vez creyó se le vino abajo. No quiero perderte, Alondra. Entonces pelea por mí, Damián, por nosotros, porque yo también estoy hecha pedazos, pero sigo de pie. Nos abrazamos, y por primera vez desde aquel infierno, sentí que tal vez, solo tal vez, había un atisbo de esperanza, pero el camino sería duro. Así terminó esa semana de pesadilla, con una suegra viva pero con heridas que nunca cerrarían, con un matrimonio colgando de un hilo, y con una mujer yo, que entendió que la familia no siempre es como uno sueña y que sobrevivir exige su precio, la verdad. Pero eso apenas fue la primera batalla. Lo que vino después fue todavía más brutal. Volver a casa después de todo aquello no fue como regresar de unas vacaciones largas. No, fue como pisar un campo de guerra, con el humo disipado, pero los cuerpos aún tendidos. Nada era igual. Nada se sentía seguro. Ni siquiera Damián. Hasta, a pesar de compartir la misma cama, no lograba sentir paz. Los primeros días tras la visita al hospital fueron como caminar descalza sobre cristales. Damián y yo apenas nos dirigíamos la palabra. Y cuando lo hacíamos, éramos dos completos extraños intentando coexistir bajo el mismo techo. Ya no me acariciaba. Ya no me miraba con amor, solo con esa mezcla de culpa, de confusión y tristeza que me quebraba por dentro. Yo me levantaba antes del amanecer, iba al mercado, cocinaba, limpiaba y a veces lloraba en silencio mientras restregaba el piso. Y él salía al trabajo casi sin decir palabra y regresaba en las noches como si el mundo entero pesara sobre su espalda. A veces deseaba abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero yo también estaba rota. ¿Cómo sanas a alguien cuando tú misma sangras por dentro? Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché a Damián sollozar en la sala. Levanté despacito y lo vi allí, en medio de la oscuridad, con una botella de tequila medio vacía y la mirada perdida. ¿No puedes dormir?, le pregunté bajito. No he podido pegar un ojo desde ese día, Alondra. Cada vez que cierro los ojos, veo a mi madre tirada en el suelo y a ti, arriba de la mesa, gritando como una loca. Es una pesadilla. Fue real, Damián. No fue una pesadilla. Fue nuestra vida. Se quedó callado, como si mis palabras lo hubieran aplastado. ¿Y tú puedes dormir? Después de todo eso, no. Tampoco. Nos quedamos allí, sentados, sin decir una palabra, escuchando el tic-tac del reloj y el canto distante de los grillos, hasta que él volvió a hablar. ¿De verdad crees que mi mamá te odia tanto como para intentarlo otra vez? Mi pecho se hizo pequeño. No estoy segura, pero sé que ese odio no se fue con aquel veneno. Sigue latente, y mientras ella siga respirando, yo no podré vivir en paz. Y era la verdad, aunque Estela estaba viva, con medio cuerpo inmovilizado y la lengua atrapada entre músculos inertes, su odio ardía igual. Lo vi en su mirada en el hospital. Me miraba como si cada segundo atrapada en esa silla fuera mi culpa, como si yo hubiera destruido su vida. 2 semanas después de aquel día, Damián empezó a llevarme a terapia.
Dijo que tal vez nos ayudaría a entender todo lo que estaba pasando. Al principio, no quería ir. Me parecía inútil abrirle mi alma a una desconocida, pero terminé aceptando, más que nada por él. La psicóloga, una mujer llamada Araceli, tenía unos ojos tan dulces que me daban ganas de llorar apenas cruzaba la puerta. Y en la primera sesión no pasaron ni 5 minutos antes de que me quebrara. Yo no quería que las cosas terminaran así. Le confesé, llorando. Solo quería tener una familia, ser feliz. Pero desde el día que me casé, siempre sentí que estaba peleando una guerra silenciosa, como si nunca fuera suficiente para nadie. Araceli me escuchaba, paciente sin interrumpirme. Mi suegra me hizo sentir como un error, como una intrusa, como si hubiera profanado algo sagrado. Y lo más triste es que durante mucho tiempo intenté ganarme su aprobación. Traté de ser la nuera perfecta. Aguanté humillaciones, burlas, desprecios, pero cuando la descubrí envenenando mi bebida, algo dentro de mí se rompió. Ya no pude seguir fingiendo. Ella me secó las lágrimas y me dijo algo que nunca olvidaré. Cuando alguien intenta matarte, no solo atenta contra tu vida, también rompe tu confianza en el mundo, tu habilidad para sentirte a salvo. Y eso toma mucho tiempo en sanar. Salí de ahí con el corazón un poquito más ligero, pero todavía con heridas abiertas. Mientras tanto, Damián seguía visitando a su madre. Iba casi a diario después del trabajo. A veces se quedaba a dormir allá. Decía que debía cuidarla, que nadie más lo hacía, yo lo entendía, pero también me dolía, porque mientras él cuidaba a la mujer que quiso matarme, yo me remendaba sola. Una tarde, al volver a casa, traía una cara amarga. Mi mamá quiere regresar a vivir con nosotros, soltó evitando mirarme. ¿Qué? Dice que no soporta estar sola, que se siente abandonada, que tú deberías pedirle perdón por lo que pasó. Sentí un incendio dentro de mí. ¿Que yo le pida perdón? Después de que trató de envenenarme, ella dice que fue un accidente, que tal vez alguien más puso ese polvo y que yo lo malinterpreté. La rabia me recorrió todo el cuerpo como un latigazo. ¿Tú le crees eso, Damián? Él bajó la mirada. No dijo una sola palabra. Y ese silencio me partió más que cualquier frase cruel. Esa noche dormí en el sofá. No podía verlo sin sentir que me estaba fallando. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a preguntarme si valía la pena seguir con Damián. Si vivir con miedo, desconfianza y esa sombra constante era lo que merecía, porque lo amaba con cada fibra de mi ser, pero también me amaba a mí, y yo merecía paz, merecía respeto, merecía sentirme a salvo, y eso en esa casa ya se estaba perdiendo. Fue en medio de ese mutismo, entre el dolor y la furia, donde tomé la decisión que cambiaría todo. Me desperté en el sillón con la espalda molida y el alma más desgastada que el cuerpo. Era la tercera noche que dormía lejos de Damián, y aunque todavía compartíamos techo, el silencio entre nosotros era como una muralla de concreto. Nadie hablaba, nadie preguntaba. Solo arrastrábamos el día, pretendiendo que lo roto podía sostenerse con costumbre, pero yo ya estaba rota por dentro. Tras aquella charla sobre su madre, esa idea absurda de meterla a vivir con nosotros, algo en mí se apagó. Algo que yo había protegido con cariño y esperanza murió. Y no fue el amor. No. Fue la ilusión de que ese amor alcanzaba para protegerme. Esa mañana preparé un café y me senté sola en la cocina, mirando el vapor subir como si fuera a darme una señal. A las 8 en punto, Damián salió del cuarto con la misma cara apagada de siempre. Me miró, abrió la alacena, sacó una taza y, sin siquiera decir buenos días, se sirvió café. ¿Vas a verla otra vez hoy?, pregunté apenas levantando la voz. Sí, está peor. Dice que tiene pesadillas, que no puede dormir. Me reí con un dejo de amargura. Qué curioso.
Yo también tengo pesadillas. ¿Será que compartimos el mismo trauma? Él no respondió. Solo bebió un sorbo y se sentó frente a mí, apoyando los codos en la mesa, con los ojos hundidos en su taza. Alondra, esto no puede seguir así. Ya lo sé. Silencio. Mira, dijo después de unos segundos. He estado dándole vueltas a lo que dijiste, a lo que pasó, a lo que pudo haber pasado, y no dejo de preguntarme, ¿y si no hubieras visto lo del polvo? ¿Y si ese vaso realmente lo hubieras tomado tú? Entonces estarías enterrándome, Damián. Esa frase le cayó como un balde de agua fría. Se le fue el color del rostro. Me miró con los ojos cargados de culpa. Perdón, murmuró. Perdón por no haberte creído desde el principio. Perdón por haber dudado de ti. Es que es mi madre, Alondra. Me duele tanto aceptar lo que hizo. Lo vi romperse delante de mí. Vi al hombre que amaba debatiéndose entre dos lealtades y entendí de golpe que esa no era solo su batalla, era también la mía. ¿Y tú qué vas a hacer con eso, Damián? ¿Qué quieres decir? Digo, si ya sabes que fue ella, si sabes que intentó matarme, ¿cómo esperas que yo viva con ella? ¿Cómo quieres que le abra las puertas de esta casa como si nada? No lo sé. Solo quiero que estemos bien. Yo también quiero eso, Damián. Pero para que podamos estar bien, primero tenemos que estar seguros. Y yo, contigo, mientras tu madre ande cerca, ya no me siento segura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloraba, pero estaba a punto. Me estás diciendo que quieres separarte, y fue ahí donde sentí que el corazón me temblaba como nunca. No quería perderlo. No quería apartarme del hombre que había sido mi compañero tantos años, pero también entendía que a veces el amor no es suficiente cuando tu vida está en juego. No, Damián, no quiero separarme, pero no puedo seguir viviendo así. No puedo ser la mujer que sonríe en la sala mientras su agresora duerme en el cuarto de al lado. No puedo sentarme a la mesa con quien intentó matarme, pero está enferma, Alondra. ¿Y yo qué estoy, Damián? ¿Mis heridas valen menos porque no se ven? Él se levantó de la silla como si necesitara moverse para no quebrarse. Caminó hasta la sala, se frotó la cara y se recargó en la pared. ¿Qué quieres que haga? Elige, le dije. No entre ella y yo. Elige entre seguir cargando el pasado o construir algo nuevo conmigo. Desde el respeto, sin miedo, sin venenos, sin fantasmas. Se quedó callado. Yo sabía que le pedía algo enorme, pero también sabía que no podía seguir suplicando un poco de paz en una casa que se sentía como la antesala del infierno. Esa tarde me fui a casa de mi hermana. Le dije que necesitaba tiempo. Damián no intentó detenerme. Me observó mientras metía ropa en una maleta con las manos temblando. Me abrazó con fuerza. No pronunció una sola palabra. Simplemente se quedó ahí, mirando cómo la mujer que juraba amar se alejaba, empujada por una verdad que nunca quiso enfrentar del todo. Mi hermana me recibió con cariño abierto. Dormí en una cama ajena, pero en calma, por primera vez en semanas. Dormí sin sobresaltos, sin soñar con pozos de agua lechosa, ni copas cubiertas de polvo. Solo dormí. Pasaron 3 días en los que no supe nada de Damián. El cuarto día me llamó. Fui a terapia, me dijo. ¿De verdad? Sí. Me explicó que estoy cargando culpas que no son mías, pero también que estoy permitiendo cosas que nos están separando. Y no quiero eso, Alondra. No quiero perderte. ¿Y ahora qué? Entonces hablé con mi mamá. Le dije que no iba a vivir con nosotros, que sí necesita atención médica, pero no de tu parte, que tú no tienes la obligación de cuidarla y que si sigue negando lo que hizo, terminará sola. Me llenaron los ojos de lágrimas. Lo hiciste por mí, lo hice por nosotros. ¿Y ahora qué sigue, Damián? Lo que tú decidas. Pero yo quiero arreglar esto contigo, desde cero si es necesario. Solo no te vayas.
Me quedé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que de verdad entendía, que no solo oía mis palabras, sino que las creía, y tal vez, solo tal vez, eso era el principio de un renacer real. Pero reconstruir no es fácil, es un camino largo, y muchas veces, antes de volver a amar, uno tiene que aprender a sanar. Y eso fue lo que vino después. Pasaron 3 semanas desde que dejé la casa donde vivía con Damián. 3 semanas donde el silencio dejó de doler y empezó a ser una compañía que necesitaba. 3 semanas sin gritos, sin tensión, sin la sombra de Graciela esparcida por todos lados. 3 semanas para empezar a recordar quién era yo antes de vivir con miedo. Mi hermana Jimena fue un refugio que no sabía que anhelaba. Su hogar, aunque pequeño, tenía una calma que me abrazaba. El desayuno siempre olía a café fresco y pan dulce. Las tardes eran lentas, con el sol derramándose por las ventanas y el sonido de su niño jugando en el patio. A veces nos sentábamos juntas a pelar nopales mientras hablábamos de tonterías. Nada que ver con el infierno de los últimos meses, y en esas pequeñas rutinas empecé a respirar diferente. Un día, mientras tendíamos ropa en el patio, Jimena me miró con esa mirada que solo tienen las hermanas mayores, esa mezcla de ternura, preocupación y fuerza. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes, Alondra? Me quedé viendo las sábanas blancas bailando con el viento. Me tomé unos segundos antes de contestar. A veces siento paz, a veces me siento perdida, como si me hubieran arrancado algo, pero no sé qué. Se acercó y me abrazó por detrás. Es normal, sufriste una traición enorme. Tus piernas se salvaron, pero tu alma aún cojea. Sus palabras me rompieron y me sostuvieron a la vez. Empecé a ir a terapia 2 veces a la semana. Araceli, mi psicóloga, se volvió como una brújula, un faro entre la niebla. En cada sesión enfrentaba recuerdos que había querido enterrar. Me ayudaba a entender lo que sentía. Miedo, rabia, frustración, culpa, impotencia. Una tarde, mientras hablábamos sobre el día del envenenamiento, me lanzó una pregunta que me estremeció. Alondra, ¿alguna vez pensaste que podías morir ese día? La miré, sorprendida. Nunca lo había dicho en voz alta, pero la respuesta brotó como un trueno. Sí, lo pensé. Pensé que iba a morir, que nadie se iba a dar cuenta, que creerían que fue algo que comí, que me iría de este mundo sin justicia. ¿Y qué sentiste cuando ella cayó en tu lugar? Guardé silencio un buen rato, y luego lo solté, aunque doliera admitirlo. Alivio. Sentí alivio, porque no fui yo, porque por una vez en mi vida me salvé a mí misma. Araceli lo sintió y me dijo algo que jamás voy a borrar de mi memoria. Aquello no fue venganza, fue instinto de supervivencia, y nosotras las mujeres tenemos todo el derecho a eso. Damián me llamaba de vez en cuando, ya no para pedirme que volviera, solo para saber cómo me encontraba. A veces hablábamos 5 minutos, otras veces 10, pero nunca, en ninguna conversación, mencionaba a su madre. Yo tampoco preguntaba, como si hubiéramos sellado un acuerdo silencioso de no tocar esa herida todavía. Tal vez más adelante, pero no ahora. Una tarde me marcó con un tono diferente, más en paz, más fuerte, más sereno. Alondra, estoy yendo a terapia también. ¿En serio? Sí, me recomendaron una terapeuta que trabaja con hombres que han sufrido abuso familiar, y me abrió los ojos a cosas que no quería ver. ¿Cómo cuáles? Como que mi mamá me manipuló toda la vida. Me hizo sentir que tenía que escoger entre ella y cualquier mujer que se acercara. Me cargó de culpa cada vez que soñaba con formar una familia propia. Y yo lo permití, y en ese camino te fallé. Escucharlo me dejó un nudo en el pecho, entre tristeza y alivio, porque sí, me dolía ver todo lo que aguantó, pero también sanaba saber que finalmente lo entendía. No sé si algún día podrás perdonarme, Alondra, continuó, pero quiero que sepas que estoy luchando para ser una mejor versión de mí mismo. No solo por ti, también por mí. Gracias por decirlo, Damián.
Eso también me ayuda a sanar. No, dijimos más. Solo dejamos que el silencio nos envolviera, como si nuestros corazones necesitaran espacio para procesar tantas emociones. Una semana después, Araceli me hizo una propuesta que me heló la sangre: escribirle una carta a Graciela. No para entregársela, solo para soltar todo lo que llevo dentro. Esa noche me senté en la cocina de Jimena, frente a una hoja en blanco, con una pluma temblorosa en la mano, y escribí. Escribí con rabia, con tristeza, con coraje, con toda esa verdad que siempre callé. Graciela, me quitaste la paz, pero no me vas a quitar la vida. No vas a robarme mi voz, ni mi amor propio. Sobreviví a tu veneno y también a tu odio, a tus desprecios, a tus silencios cargados de veneno invisible. Y aunque me duela, no te odio, porque si te odio, sigo dándote poder, y ya no te lo voy a dar. Reí mientras lo escribía, y al terminar sentí como si me hubiera quitado un costal de piedras de la espalda. Al día siguiente, Damián volvió a llamar, esta vez con otra propuesta. No te estoy pidiendo que regreses a Londra, solo quiero saber, ¿te gustaría tomarte un café conmigo? Solo eso, hablar, verte. Dudé. Mi corazón seguía roto, pero ya no era la misma de antes. Ya no era la que callaba. Ya no era la que lo aceptaba todo por amor. Ahora era una mujer que estaba reconstruyéndose. Y tal vez, solo tal vez, podía dar ese pequeño paso. Está bien, Damián. Un café. Pero lo que pasó en ese café lo cambió todo otra vez. La noche anterior al encuentro, con Damián no pude dormir. Me desperté a las 5 de la mañana, con el estómago enredado en nudos, como si tuviera un huracán revoloteando adentro. Me miré mucho rato al espejo. Mi rostro estaba más afilado, mis ojos más tristes. Pero en esa mirada había algo nuevo, una determinación que antes no existía. Me puse una blusa sencilla, unos jeans viejos que hacía años no usaba, y me hice una trenza floja. No era una cita, no era una escena de película. Era un momento para conversar, para mirarnos, sin gritos, sin culpas, sin esa casa cargada de recuerdos. Era yo tratando de entender si quedaba algo entre nosotros. Si es que aún quedaba algo. Nos vimos en un pequeño café en la colonia americana, un lugar tranquilo, con mesas de madera y un aroma a canela flotando en el aire. Él ya estaba ahí cuando llegué. Llevaba la barba un poco crecida y en los ojos un cansancio evidente. Pero en cuanto me vio, se paró de la silla, torpe, nervioso, y me sonrió con esa timidez que alguna vez me robó el corazón. «Hola», me dijo, como sin saber por dónde empezar. «Hola», le contesté en un susurro. Nos sentamos frente a frente. Él pidió un café americano. Yo, uno de hoy, con piloncillo y clavo. Por un momento solo escuchamos la música suave del lugar y el sonido de las cucharitas chocando contra las tazas. Era una calma rara, una calma que se sentía densa. «Te ves bien», me dijo Damián, rompiendo el hielo. «Gracias». «Tú también», respondí, en silencio. «He estado pensando mucho», continuó, «en todo, en lo que pasó, en lo que éramos, en lo que dejamos que se nos escapara de las manos». Asentí, sin mirarlo directamente. «Yo también he pensado, Damián, todos los días, pero no solo en ti, también en mí, en todo lo que callé por amor, en todo lo que permití por miedo». Me miró con los ojos llenos de culpa. «Nunca fue mi intención hacerte sentir sola, Alondra. Solo no supe cómo enfrentar lo que pasó. Era mi madre, me sobrepasó. Lo sé, pero lo que más me dolió no fue lo que ella hizo. Fue lo que tú no hiciste». Él frunció el ceño. «¿Qué no hice? No me creíste, no me protegiste, no me abrazaste cuando más temblaba. Esa noche, después de que ella cayera, ¿sabes qué necesitaba? Que me tomaras de la mano y me dijeras, estoy contigo, pero no lo hiciste. Te fuiste con ella,
Me dejaste sola. Damián bajó la mirada. Tomó su taza con ambas manos, como si el calor pudiera salvarlo del frío que mis palabras causaban. Tienes razón, dijo finalmente. Fui un cobarde, me paralicé. Y ahora no pasa un día sin que me arrepienta. Yo también tomé un sorbo de mi café. Estaba dulce, fuerte, como la verdad que llevaba días queriendo decir. Pero Damián, no vine aquí para echarte culpas. Vine para cerrar ciclos, para saber si esto, el amor, sigue teniendo un futuro o si solo está colgado de recuerdos. Él levantó la mirada. Me miró con esa mezcla de dolor y esperanza que tanto conocía. Yo te amo, Alondra. Eso no ha cambiado. Respiré profundo. El amor, pensé. El amor no siempre basta. Yo también te amé. Y tal vez una parte de mí aún te quiere. Pero eso no cambia lo que vivimos, lo que dolió, lo que rompió algo dentro de mí. Entonces, ¿qué quieres hacer? Esa era la pregunta, la que me hice todas las noches desde que me fui, la que me despertaba en medio de la madrugada, la que me dolía en los huesos. Quiero vivir en paz, Damián. Quiero volver a sentirme segura. Quiero confiar. Quiero que, si algún día tengo hijos, no tema que su abuela intente envenenarme de nuevo. Quiero libertad. Y tú estás muy atado a un pasado que a mí me quiere matar. Él apretó la mandíbula, luchando contra las lágrimas. ¿Estás diciendo que no quieres volver? Lo miré directo a los ojos. Sentí cómo mi corazón se rompía en dos, pero también sentí cómo se abría una ventana en mi pecho. Estoy diciendo que te perdono, Damián, de verdad, porque si no te perdono me quedo atrapada. Pero eso no significa que quiera volver, no ahora, no así. Él cerró los ojos por un segundo, como si cada palabra mía le pesara en la piel. No sabes cuánto me duele esto, murmuró. A mí también. Pero el amor no es aguantarlo todo. El amor también es saber cuándo dejar ir. Nos quedamos en silencio por un buen rato. Solo el sonido del vapor de la cafetera y la voz suave de la mesera al fondo llenaban el vacío. Luego, Damián sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña caja de madera. La puso sobre la mesa. Este anillo, el de compromiso. No quiero quedármelo. Ya no me pertenece. Lo miré. No lo abrí. Solo lo tomé con destreza y lo guardé en mi bolso. Gracias. Nos levantamos. Él pagó la cuenta. Caminamos hacia la salida sin tomarnos de la mano. Éramos dos personas que se habían amado profundamente y que ahora aprendían a soltarse sin rencor. Cuídate mucho, Alondra, dijo antes de que cada uno tomara su camino. Tú también, Damián. Y me fui, con pasos firmes, con el corazón herido, sí, pero también más mío que nunca. Esa noche, al llegar a casa de Jimena, me senté en la cama y saqué la cajita del bolso. La abrí. El anillo brillaba igual que el primer día, pero ya no me hacía soñar con bodas. Ahora me hablaba de fuerza, de sobrevivencia, de dignidad. Lo guardé de nuevo y supe que estaba lista para empezar una nueva vida, una sin miedo, una en la que la mujer que se salvó a sí misma también pudiera volver a amar. Algún día, sin venenos ni silencios. Pero antes de eso, aún tenía que enfrentar un último capítulo con Graciela. Nunca creí que la vería de nuevo. A veces me decía a mí misma que era innecesario, que con haber sobrevivido ya era suficiente. Pero no era cierto. Había algo en mí que seguía atado a ese día, a esa mirada, a ese odio mudo, como una espina clavada muy adentro que no dejaba cicatrizar por completo. Fue mi terapeuta, Araceli, quien me lo dijo sin rodeos. Alondra, para sanar por completo, no necesitas un perdón de su parte. Necesitas mirarla desde tu nueva fuerza. Necesitas verla con otros ojos. No para reconciliarte con ella, sino para reconciliarte contigo. Yo sabía que tenía razón. Estaba cansada de cargar con una historia que me dolía recordar,
pero más aún me dolía seguir arrastrando. Así que una mañana, sin avisarle a nadie, tomé un taxi y me fui directo a la casa donde todo comenzó. La casa donde Damián creció, la casa donde casi me muero, la casa donde Graciela seguía atrapada entre muros, medicamentos y remordimientos, si es que tenía alguno. El camino fue silencioso. El taxi puso música de Los Panchos y me perdí en la letra de Rayito de Luna, como si la melodía fuera un espejo de mis pensamientos. Nostalgia, amor y heridas mal cerradas. Cuando llegamos, dudé en bajar. Me quedé mirando la puerta como si esperara que alguien me impidiera entrar. Nadie lo hizo. Bajé, toqué el timbre. La enfermera que cuidaba a Graciela me abrió la puerta. ¿Es usted Alondra? Asentí. Doña Graciela está en la sala. La acabo de bañar. Oye, está más tranquila que otros días. No supe si eso era buena o mala señal. Respiré hondo y entré. Ahí estaba ella, sentada en su silla de ruedas, con una manta tejida cubriéndole las piernas, el cabello recogido con una pinza y la cara marcada por la parálisis que le dejó aquel veneno. Pero sus ojos seguían igual, oscuros, duros, inamovibles. Me acerqué despacio. Ella me vio. No dijo nada. No podía, pero sé que me reconoció. «Hola, Graciela», dije con voz firme. «No vengo a reclamarte nada. No estoy buscando una disculpa. Estoy aquí porque necesito cerrar este capítulo. Y para eso tengo que mirarte a los ojos. Tengo que decirte todo lo que nunca pude». Ella parpadeó. Apenas. Su rostro no mostró emoción alguna, pero sentí que me estaba escuchando. ¿Sabes qué fue lo más difícil para mí? No fue ver el polvo caer en mi vaso. No fue hacer como si estuviera bebiendo. No fue ver tu cuerpo desplomarse al suelo. Lo más difícil fue que nadie me creyera, que me trataran de loca, que el hombre al que amaba no supiera cómo defenderme. La enfermera se apartó, dejándonos espacio. Yo seguía hablando, como si mi voz viniera desde el fondo de una herida que por fin necesitaba sanar. Yo te quise, Graciela. De verdad quería ser parte de tu familia. Quería agradarte, ayudarte, ganarme tu respeto. Pero tú me odiaste desde el primer día y nunca entendí por qué. ¿Por ser pobre? ¿Por ser diferente? ¿Por haberle robado el cariño de tu hijo? No sé. Tal vez nunca lo sabré. Y ya no me importa. Me senté frente a ella. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz permaneció firme. Sobreviví, y sabes, y no solo al veneno. Sobreviví a tus miradas, a tus desprecios, a tus silencios fríos. Sobreviví al abandono de Damián, al juicio de tu familia, a las noches llorando sin saber si podría confiar en alguien otra vez. Ella parpadeó más rápido. Quiso moverse, no pudo. Y hoy estoy aquí, no porque te devalúe. Estoy aquí porque yo necesito liberarme. Porque si no te digo esto, seguiré cargándote dentro de mí como un cáncer. Y no voy a permitirlo, no más. Me acerqué un poco más. Le hablé en su idioma. No te odio, de verdad. Me doliste, mucho. Pero aprendí que el odio me ataba a ti. Y yo quiero soltar, por eso te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Una lágrima resbaló por su mejilla. Solo una. No sé si fue dolor, impotencia o algo que nunca sabré cómo llamar, pero la vi. Y con eso me bastó. Me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Justo antes de salir, me detuve y me di vuelta una última vez. Ojalá encuentres paz, Graciela, pero si no, al menos yo ya la estoy encontrando. Y me fui. Al salir, el sol me golpeó con fuerza. Era mediodía. El aire olía a jacarandas y a vida. Caminé hasta la esquina. Sentí mis piernas temblar, pero también sentí que algo se despegaba de mi espalda, como si hubiera dejado allí, en esa sala, el último resto del dolor que me ataba. No llamé a Damián. No le conté.
Esa parte era solo mía. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en meses no soñé con copas, ni con pozos blancos, ni con voces gritando: «¡Estás loca!». Soñé con el mar, con agua limpia, con viento en el rostro. Soñé con libertad, y así fue como me liberé de ella. No con gritos, no con venganza, no con justicia divina. Me liberé con palabras, con la verdad, con valor. Pero la historia de Alondra no termina aquí. Lo que vino después fue el renacer. A la mañana siguiente de mi encuentro con Graciela, abrí los ojos y no sentí el peso en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de abrir la puerta ni de mirar atrás. Era como si mi cuerpo supiera que algo se había cerrado dentro de mí, aunque no había campanas ni testigos que lo celebraran. Teresa me preparó un café con canela, como lo hacía cada mañana. Mientras me lo servía, me miró con esa intuición que solo las hermanas tienen. «Estás diferente», me dijo, «más ligera». Asentí con una sonrisa cansada. «Fui a verla», le confesé. Ella dejó de mover la cuchara y se quedó en silencio por un segundo. «¿A Graciela?». «Sí». No grité, no lloré, solo le conté todo. Me escuchó, o al menos eso creo. Yo estaba un poco perdida y luego me fui. Teresa respiró profundo. No me dijo que estaba loca, ni me hizo preguntas, solo me abrazó. Y ese abrazo fue más reconfortante que 1000 palabras. Los días siguientes fueron de reconstrucción, pero no de una relación, sino de mí misma. Comencé a levantarme más temprano. Salía a caminar al parque con una libreta donde anotaba lo que sentía. Me inscribí a un taller de cerámica cerca de casa. Descubrí que meter las manos en el barro y moldear algo con paciencia era casi terapéutico. «¿Y tú desde cuándo haces artesanías?», me preguntó una señora del grupo, una viuda llamada Adela, que había perdido a su esposo el año anterior. «Desde que descubrí que moldear barro duele menos que moldear recuerdos», le respondí. Y se echó a reír mientras me apretaba el hombro. Ahí, entre las risas de mujeres rotas que sabían cómo reconstruirse, entendí algo importante. No estaba sola. Todas llevábamos algo, una pérdida, una traición, un amor que ya no estaba. Pero ninguna se rendía. Y eso era hermoso. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, pasé frente a una librería. Me detuve en seco al ver un anuncio en el aparador: convocatoria abierta. Mujeres que quieran contar su historia, en ensayo, breve o relato real. Tema: sobrevivientes del silencio. Sentí un escalofrío. Entré sin pensarlo. Tomé la hoja con las bases y la guardé en el bolso. No sabía si podía hacerlo, si estaba lista para abrirme de esa manera frente a extraños. Pero algo dentro de mí se encendió. Una vocecita que me decía: hazlo, cuéntalo, libérate por completo. Esa noche me senté frente a la vieja laptop de Teresa, abrí un documento en blanco, puse mi mano sobre el teclado y comencé a escribir. Me llamo Alondra y sobreviví al intento de asesinato por parte de mi suegra. Pero esa no es la historia completa. La verdadera historia es cómo aprendí a vivir de nuevo después de eso. Escribí como si me estuviera vaciando, sin filtros, sin adornos, con la voz rota y real de una mujer que ya no tenía miedo de nombrar su dolor. Reí, lloré, me detuve 1000 veces, pero no paré. Esa madrugada terminé el texto y lo envié. Temblando. ¿Y si no lo aceptan?, le pregunté a Jimena al día siguiente. No importa, ella respondió. Ya lo dejaste ir, y eso vale más que cualquier publicación. Damián me llamó una semana después. Su voz era calmada, diferente. Solo quería saber cómo estás, me dijo. Estoy aprendiendo a estar, le respondí sinceramente. Hubo un breve silencio, y luego me dijo algo que me tocó el corazón. Estoy orgulloso de ti. Sé que te hice mucho daño, y no sabes cuánto me pesa,
pero te admiro por haber salido adelante, por haber tenido el valor que yo no tuve. Gracias, Damián. De verdad, tal vez algún día, cuando estemos en paz de verdad, podamos vernos y hablar de todo con calma, sin heridas abiertas. Tal vez, dije, pero por ahora necesito seguir sola. Nos despedimos con cariño, no con amor romántico, con respeto, con gratitud, y colgué con una sonrisa triste, pero estaré bien. 2 semanas después recibí un correo. Mi texto había sido seleccionado. Lo iban a publicar en una antología junto con el de otras mujeres. Me invitaron a leer un fragmento en un evento. Casi me desmayé del susto, pero acepté. La noche de la presentación me temblaban las piernas. Tenía el micrófono en la mano, el corazón a 1000 y un salón lleno de desconocidos frente a mí. Buenas noches, dije. Soy Alondra y esta es mi historia. Leí. Mi voz se quebró al principio, pero luego tomó fuerza. Vi lágrimas en los ojos de algunas mujeres. Escuché aplausos sinceros. Sentí que algo dentro de mí sanaba. Por fin, cuando bajé del escenario, una señora mayor me abrazó fuerte. Gracias por contarlo. A mí también me hicieron sentir que estaba loca, pero ya no lo estoy. Ya no estamos solas, y supe que sí, que había valido la pena. Esa noche, mientras regresaba a casa en taxi, miré por la ventana el reflejo de las luces de la ciudad y sentí algo que hacía mucho no sentía. No por haber sobrevivido, sino por haberme reconstruido. Porque ser fuerte no es aguantarlo todo, es saber cuándo soltar, cuándo hablar, cuándo sanar. Y aunque me faltaban muchos pasos, muchas preguntas, muchas lágrimas por secar, estaba caminando y ya no tenía miedo. La vida, cuando uno menos lo espera, se acomoda sola como si supiera el camino. Así me sentía yo esas semanas. Más en paz, más firme, más mía. No era una felicidad ruidosa ni salida de una revista. Era una calma suave, como esas tardes en las que el sol se oculta despacio y el aire huele a pan recién horneado. Una calma que me costó lágrimas, terapia. Y una batalla silenciosa que nadie vio, pero que yo gané. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el parque con una libreta bajo el brazo y mis pensamientos en orden, me encontré con un perro, un perrito callejero, de esos flacos, sucios, con mirada triste pero alma noble. Me miró como si me conociera. Me siguió 2 cuadras. Yo lo ignoré al principio, pero al llegar al café de siempre, se sentó junto a la mesa donde me instalé a escribir y no se movió. La mesera me sonrió. ¿Esto es tuyo? No, pero parece que sí ahora. Le di un poco de agua. Me miró agradecida, se acurrucó junto a mis pies y ahí se quedó. Le puse el nombre de Chispa, porque aunque estaba todo despeinado y cojeaba un poco, tenía una luz brillante en los ojos que no dejaba que se apagara. Esa fue la primera señal de que la vida quería tocarme la puerta otra vez. Unos días después, mientras esperaba mi desayuno en el café de siempre, un hombre se me acercó. No era joven, pero tenía un aire tranquilo que llamaba la atención. Su cabello entrecano, la camisa de lino, los libros bajo el brazo, lo reconocí. Lo había visto una vez en el evento donde leí mi historia. Había estado sentado en el fondo, muy atento. Perdón, tú eres Alondra, ¿verdad? Levanté la vista, un poco sorprendida. Sí, nos conocemos. Estuve en la presentación de las historias. Te escuché. Tu relato me conmovió mucho. Soy editor de una revista cultural y justo estaba pensando si te gustaría escribir algo para nosotros. Mi corazón dio un brinco. No por él, sino por lo que significaban sus palabras. Mi voz ya no solo era mía. Ahora podría tocar otras vidas. ¿En serio? Claro. Se nota que tienes mucho que decir y lo dices con verdad. Eso vale oro. Nos sentamos a platicar.
Su nombre era Rodrigo. Me habló de su trabajo, de cómo buscaban voces nuevas, honestas, humanas, y me dio su tarjeta. Me pidió que le mandara algo cuando tuviera ganas. No me presionó. Solo me dejó ahí con una taza de café y una oportunidad latiendo frente a mí. Esa noche le conté a Jimena. Ella me abrazó emocionada. Te lo dije. Lo que viviste tenía que servir para algo. No solo para sanar tú, también para ayudar a otros. Le escribí a Rodrigo una semana después. Le mandé un texto corto sobre Chispa, el perro callejero que había llegado sin pedir permiso y que ahora dormía a los pies de mi cama. Lo titulé Las cosas que no planeamos. Le gustó tanto que lo publicaron en su sitio web y ahí comenzó todo. Seguimos escribiéndonos. A veces hablábamos de literatura, otras veces de cosas triviales. Rodrigo no era invasivo, no insistía. Solo aparecía como una brisa suave, sin presionar, sin esperar nada. Una tarde, después de varios correos y mensajes, me invitó a una charla sobre mujeres y resiliencia en una biblioteca del centro. Van a hablar una escritora que admiro mucho. Creo que te va a gustar. No es una cita, solo quiero compartirlo contigo. Dudé, no porque me sintiera incómoda, sino porque aún me costaba confiar, pero acepté. Algo en su manera de estar presente, sin exigir nada, me daba paz. La charla fue hermosa. Mujeres contando sus procesos de dolor y renacimiento, compartiendo desde lo más profundo. Rodrigo me miraba mientras ellas hablaban, como si supiera que cada palabra me tocaba. Al final, caminamos un poco por el centro. Las luces colgaban de los árboles. La gente reía en las terrazas. Y por un momento, me sentí ligera otra vez. Gracias por invitarme, le dije. Gracias por venir. Nos quedamos parados un momento frente a una fuente. El sonido del agua era suave, relajante. Rodrigo me miró con respeto, sin invadir. No sé si esto sea correcto decirlo, pero me inspiras, Alondra. No por tu historia trágica, sino por cómo la transformaste. No eres víctima, eres autora de tu propia vida. Eso es hermoso. Sentí un nudo en la garganta, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No me miraba con admiración, y eso era nuevo para mí. Gracias, Rodrigo, de verdad. Pero yo todavía estoy sanando. No estoy lista para amar de nuevo. Sonrió, tranquila. No te preocupes. No estoy aquí para pedirte nada. Estoy aquí porque me gusta lo que eres. A donde vayas, si quieres compañía, yo camino a tu lado. Si no, igual celebro tu camino desde lejos. Y en esas palabras entendí que a veces el amor no llega a romper, llega a acompañar. Esa noche en casa, me acosté con Chispa a un lado, el corazón lleno de preguntas, pero sin miedo. No sabía si lo que nacía con Rodrigo era amor, amistad o solo una bonita coincidencia. Pero lo que sí sabía era que ya no estaba rota, estaba entera, aunque con cicatrices. Y esas cicatrices eran mis medallas. Lo que vino después fue inesperado, porque la vida, justo cuando una aprende a estar sola, te muestra que ya no necesitas, pero puedes elegir. La vida no te avisa cuando va de empezar de nuevo. No suena una campanita, no hay fuegos artificiales. A veces solo es una tarde tranquila, una taza de café, una conversación que no esperabas, un perro callejero que decide quedarse, y de pronto te das cuenta de que ya no estás sobreviviendo. ¿Estás viviendo? Así me sentí yo ese día, sentada frente a la computadora, viendo mi texto publicado en una revista que jamás imaginé alcanzar. Las cosas que no planeamos llevaba más de 1000 lecturas, y los comentarios que dejaban mujeres de distintas ciudades me conmovían el alma. Algunas contaban sus propias historias, otras simplemente agradecían por haber dicho en voz alta lo que ellas no sabían cómo nombrar. No era famosa, no era escritora profesional, pero había encontrado algo que nunca pensé tener. Voz. Una voz propia, libre, sin miedo.
Rodrigo seguía apareciendo en mi vida como esa brisa ligera que llega sin avisar. No cruzaba líneas, no presionaba, solo estaba. Me invitaba a eventos, me compartía libros, me mandaba canciones. A veces caminábamos por la ciudad sin decir mucho, y eso también estaba bien, porque a su lado yo no tenía que fingir nada. Un día me regaló una planta, una bugambilia pequeñita, en una maceta pintada a mano. La encontré en el vivero. Estaba en una esquina, seca, sin hojas, pero tenía una raíz fuerte. Me recordó a ti, me dijo. La puse en el balcón de la casa de Jimena. La regaba cada 2 días, le hablaba bajito y poco a poco empezó a brotarle vida. Primero unas hojitas verdes tímidas, luego ramas más firmes y un día de repente, una flor morada estalló como una promesa cumplida. Lloré, no por la planta, por mí, porque esa flor era prueba de que lo dañado también puede florecer. 1 mes y medio después de haber conocido a Rodrigo, me llegó una propuesta inesperada. Me escribieron de una fundación que leía mi columna en línea. Me ofrecieron coordinar un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia para escribir sus historias. No eran escritoras, eran trabajadoras domésticas, madres solteras, mujeres mayores que habían vivido cosas durísimas. Querían aprender a contar su dolor. ¿Crees que puedas hacerlo?, me preguntaron. No solo puedo, lo necesitaba, respondí. Y así comenzó una nueva etapa. Me entrené, estudié, planifiqué sesiones. Nos reuníamos todos los jueves en una pequeña sala comunitaria. Algunas llegaban con miedo, otras con una risa nerviosa, pero todas traían el corazón pesado. Yo no era terapeuta, ni profesora. Era apenas una guía, pero sabía lo que era callar durante años. Y sabía lo que se sentía romper ese silencio. Les decía, aquí no hay escritura perfecta, aquí hay verdad, y eso es suficiente. Una de las mujeres, doña Consuelo, escribió sobre cómo su esposo la encerraba cada vez que se enojaba. Otra, Aranza, contó cómo sobrevivió a una suegra que la golpeaba cuando su hijo no estaba. Historias diferentes, pero todas con algo en común: el grito ahogado que finalmente encontraba aire. Cada vez que terminábamos una sesión, salía con el alma llena. Cansada, sí, pero viva. Sentía que, de alguna manera, todo el dolor que había vivido se estaba transformando en algo útil. Un día, al salir de una de esas sesiones, encontré a Juliana esperándome afuera, con Chispa brincando a su alrededor. Tenía un paquete envuelto en papel craft y una cinta morada. ¿Y esto? Un regalo. No es nada grande, pero quería que lo tuvieras. Lo abrí despacio. Era un cuaderno de pasta dura, con hojas gruesas y un diseño hecho a mano en la portada. Una mujer de espaldas, con ramas brotando de su cabello y flores moradas enredadas en los hombros. En la primera página, ella había escrito para Alondra porque a veces la vida florece en lugares que creíamos arrasados. No supe qué decir, solo la abracé, largo, sin palabras, y entendí que tal vez no estaba lista para nosotros aún, pero sí para sentir ternura sin miedo, para dejar que alguien me mirara sin exigirme nada, para acompañar y dejarme acompañar. 1 mes después, me llamaron para decirme que mi escrito formaría parte de un libro colectivo, que se presentaría en la Feria del Libro de Guadalajara. No era un premio, no era fama, pero era un reconocimiento a todo lo que había sanado con palabras. Damián me escribió ese día, solo un mensaje. Vi tu nombre en el anuncio de la feria. Felicidades. Me alegra mucho por ti. Le respondí con un emoji de agradecimiento y una sonrisa pequeña. Sin rencor, sin nostalgia, solo paz. Esa noche, mientras regaba la bugambilia, pensé en todo lo que había vivido desde aquel cumpleaños donde casi muero. Recordé la copa envenenada,
la caída de Graciela, el miedo, la rabia, el abandono, la reconstrucción, y me sentí entera, porque no era la Alondra de antes, era una nueva, más sabia, más fuerte, más libre. Esas palabras del rincón corrieron por mis pies. Rodrigo llegó, minutos después, con un panecillo envuelto y 2 cafés. Nos sentamos en el balcón, con la ciudad en calma y la luna llena. ¿Sabes qué pienso?, me dijo. ¿Qué? Que si todo esto no hubiera pasado, jamás me habría encontrado a mí misma. Y aunque me dolió, aunque me partió, oí y agradezco haber sobrevivido. Él sonrió, apretó mi mano sin decir nada, y yo supe que la vida, por fin, había vuelto. Después de todo lo que he vivido, quiero que sepas algo muy importante. No importa cuán profundo sea el dolor ni cuán grande la traición, siempre hay una forma de reconstruirse. Yo sobreviví, y sé que tú también puedes. Durante años me sentí como si el mundo estuviera en mi contra, como si todas las fuerzas del universo se hubieran confabulado para destruirme. La traición de mi suegra fue una de las pruebas más duras. Ver en sus ojos el odio disfrazado de amor, saber que me quería muerta, me rompió por dentro. Pero lo que me rompió de verdad fue no ser creída, el silencio, el rechazo, el no ser vista ni escuchada por aquellos a quienes amaba, casi me destruyó. Pero aquí estoy, contándote mi historia, porque sobrevivir no es solo resistir. Es aprender a soltar lo que te ahoga, es elegir dejar ir lo que te consume. El perdón no siempre es para el otro. A veces es la llave para liberarte a ti mismo de todo el veneno emocional que te han inyectado. Yo lo hice. No porque ellos lo merecieran, sino porque yo me merecía vivir sin cargar con su odio. Lo que te quiero decir es que, aunque el camino sea largo y el dolor profundo, hay vida después de las heridas. Hay un momento en que tú decides que ya no vas a permitir que nada ni nadie te controle, ni que el miedo decida por ti. Tú eres dueño de tu propia paz y ese poder no te lo quita nadie. Damián, mi esposo, no entendió hasta mucho después lo que significaba todo lo que viví. El amor no basta si no se construye desde la confianza, desde el respeto mutuo. Lo que él no vio, lo que no entendió, me quebró. Pero lo más importante es que aunque no siempre recibí el apoyo que necesitaba, me encontré a mí misma. Y cuando logras encontrarte, nada ni nadie puede volver a destruirte. Lo que hice, lo hice por mí. Lo que tú hagas, hazlo por ti. No dejes que las heridas de otros marquen tu vida. La paz no se encuentra afuera, la paz se cultiva dentro de ti. Y cuando lo logres, te darás cuenta de que ya no necesitas que otros validen tu dolor. Tú tienes el control. El perdón no es una debilidad, es una fortaleza. Y lo que más me costó entender, lo que quiero que entiendas tú también, es que la verdadera liberación no está en lo que perdonamos, sino en lo que decidimos soltar. Lo que decidas dejar atrás será lo que te permita avanzar. Hoy me siento más fuerte que nunca. He aprendido a caminar sola, a sanar mi propio corazón, a no depender de las mentiras ni de los prejuicios ajenos. Y aunque sigo con cicatrices, esas cicatrices son ahora parte de mi historia, de mi lucha, y me hacen quien soy. Una mujer que sobrevivió y que, aunque aún tiene miedo, ya no vive para sobrevivir, sino para vivir plenamente. Y ahora te invito a que tú también lo hagas. Tú también puedes sobrevivir, sanar y construir una vida que sea solo tuya. No tienes que quedarte atrapado en el pasado, ni vivir con las cadenas de lo que te hicieron. No dejes que te definan tus heridas, deja que te definan tus decisiones. Y si alguna vez te sientes perdido, recuerda que el camino se construye paso a paso, y cada paso que des hacia tu libertad será un paso hacia una nueva vida.